Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 71, Mercado que distrae. Lo siento, señorita, pero no tiene permiso para salir de los terrenos de la academia como primera lágrima. Tampoco veo una ficha de profesor en su persona. El mismo guardia que Clark había conocido antes estaba en la puerta vigilando a los estudiantes para pasar. Ya era la 10ª vez que detenía a alguien, ya que todos los de primer año habían tenido exámenes y habían recibido tiempo de sus clases. Estoy seguro de que tu compañero de allí no estaría contento si no le consiguieras un bocadillo sabroso como este. Puedo compartirlos contigo si me ayudas a ir a comprar materiales con mi compañero de entrenamiento. Clark puso su mejor voz empresarial. Copió las tácticas que había visto utilizar a los comerciantes. Los cristales de tierra brillaron en sus manos mientras los lanzaba hacia arriba como una moneda con el pulgar. El tipo de tierra late pretendiendo ser una roca y casi saltó antes de que el guardia le dirigiera una mirada fulminante. El soborno es un hábito muy desagradable. Pero, si alguien dejara caer algo al suelo y yo no pudiera verlo. Esta era exactamente la razón por la que Clark se había propuesto ser cortés con los guardias que vio. Habían empezado a conocerlo durante la última semana porque siempre se esforzaba por saludarlos y charlar un momento con ellos. Una pequeña charla podría llevar a alguien a kilómetros y kilómetros de donde empezó. El cristal de tierra caído fue recogido por el guardia mientras Clark cruzaba la puerta alejando a María. Ella no estaba segura de cómo Clark lo había logrado y estaba a punto de bombardearlo con preguntas antes de que un gato familiar caminara a su lado. A ellos. Tú eres el doble. ¿Cómo le va a tu domador? Bueno, espero que le vaya bien. Clark se resistió a acariciar al doble como si fuera un gato. Como Clark reconoció que se trataba de la bestia domesticada del portero, quería asegurarse de saludar adecuadamente también. El portero parecía ser un hombre fuerte pero amable. Si Clark lo respetaba a él y a su bestia domesticada, pensó que recuperaría el respeto. El pequeño maullido del doble en forma de gato hizo que María se sonrojara ligeramente. Ella pensó que era increíblemente adorable, lo que demostraba que la ignorancia era una verdadera bendición. Clark sabía que podía transformarse en casi cualquier cosa si tuviera la oportunidad. Un oponente verdaderamente peligroso al que enfrentarse. El doble lo siguió hasta la puerta principal antes de darse la vuelta. Clark tuvo la sensación de que cuando el portero estaba descansando, su bestia se hizo cargo de la tarea de patrullar. Desde que los dejó estar, Clark no vio ningún problema en seguir su camino y no regresar a la academia. El lugar al que nos dirigimos se llama Tienda de Antigüedades de Dragones. Aparentemente es un lugar con antigüedades basadas en dragones. El hombre me persiguió después de que corrí un poco. Quiero ver si tiene algo con muerte y esencia de dragón. Eso de esta manera será un núcleo perfecto para mi espacio de domesticación. Este era el plan que se le había ocurrido a Clark. Si eso fallaba, deambularía por tiendas que en general parecían extrañas, no se sabía qué cosas raras aparecían en la ciudad. Mientras evitemos los lugares propiedad de la familia Cain, estaremos bien. María tuvo la idea de que la familia Cain se enfadaría con ella. Era aún más una posibilidad ya que estaban en pie de guerra por la muerte del joven maestro en un área salvaje bajo la supervisión de la academia. No es que esto no fuera algo que supieran que era posible. La academia no ocultó estas cosas. Escuché que intentaron enviar una bestia poderosa para luchar contra el director y el director tuvo que matarla. No puedo creer que alguien piense que pueden enfrentarse a la Academia Nova. María sintió que había oído chismes sobre la familia más estúpida del mundo. Definitivamente no me metería con él ni con ninguno de los profesores. Están dentro de sus propias ligas. Clark recordó al hombre lagarto del profesor Brun golpeando a los duendes con golpes suaves y únicos. Era una bestia a la que temer. Sin mencionar que el profesor Brun también era tremendamente fuerte. La pareja avanzó por las calles y descubrió que estaba excepcionalmente concurrida.
Había demasiados comerciantes vendiendo cosas a multitudes de personas. No sé qué está pasando, pero es bueno para nosotros. Hay muchos comerciantes que venden artículos de otras ciudades. Eso debería darnos una mejor oportunidad de comprar algo bueno. Siempre y cuando no gastemos todo el dinero que ganamos. De lo que sumaste, mis cristales valdrán 3 de oro. Los tuyos valdrán 8. Podemos comprar tantas cosas buenas con eso. Desde que María había sido expulsada de su familia, no creía que alguna vez vería tanto dinero a la vez. Apenas tenía unas cuantas monedas de cobre a su nombre. Incluso el dinero que había robado cuando dejó a la familia era todavía mínimo. Ven aquí, prueba suerte y abre una piedra de jabón. Puedes abrir un huevo de bestia o un material de alta calidad. Incluso podrías encontrar un fósil. Había un comerciante que había atraído a una multitud decente en comparación con los demás. Todo su truco parecía simplemente romper las piedras de jabón. Eso suena como si pudiera ser un robo. María tenía razón. Clark nunca había oído hablar de un negocio así y parecía que los comerciantes estaban tratando de robarle su dinero. Solo una plata por intento. Si lo logras, podrás anunciar tu gloriosa suerte al mundo. El comerciante volvió a gritar, lo que hizo que Clark quisiera salir corriendo. Sin embargo, decidió dejar que el sistema echara un vistazo primero. Fue pura curiosidad. Piedra de jabón común. Esto les encanta a las mascotas de tipo acuático, como las juguetonas nutrias. Llevarán pequeños trozos para abrir los músculos verdes como alimento. Ellos son. Piedra de jabón fósil de raptor poco común. Este es un fósil de rapaz difícil de encontrar. Puede usarse para ayudar a la rapaz de cola larga a comprender su antiguo linaje. Puede hacer que las antiguas habilidades de las rapaces se manifiesten dentro de. Piedra de jabón de huevo de gusano de arena, poco común. El gusano de arena es una mascota que vive en los ríos. Su padre envuelve intencionalmente nidadas de huevos en piedra de jabón suave que manipula usando sus habilidades. El gusano de arena es poco común y puede crecer hasta 30 metros de largo. Lucharán a muerte para consumir casi cualquier pescado. Ellos tienen. Piedra de jabón, manipulada, desconocido. Esta esteatita ha sido partida y resellada con algo desconocido en su interior. El comerciante que vende esto lo ha estado mirando constantemente porque desea ocultarlo hasta que llegue cierto comprador. Eché un vistazo y noté algunas cosas sobre esas piedras de jabón. Creo que podemos ganar algo de dinero. Déjame ir al callejón de allí. Quiero cambiarme de ropa. María no estaba segura de qué estaba diciendo Clark. Sin embargo, dejó a Cream con ella y le dijo que no le hablara cuando regresara. Iba a sacar a este comerciante astuto y ganarles algo de dinero. Pero también iba a obtener el elemento de rango desconocido. Fue demasiado tentador. Capítulo 72, Comerciante codicioso. María reconoció a Clark fácilmente. Sabía que él se había ido para cambiar para no atraer a nadie para que la siguiera o la siguiera. El disfraz fue bastante fácil. También estaba el hecho de que nadie conectaría la aparición fantasma con Clark. No había mostrado a Debbie públicamente, no había ninguna conexión en lo que a todos concernía. Así que esto es lo que hace. Una parte de María quedó impresionada por esto. Era la mejor manera de evitar problemas innecesarios. Sin embargo, también sintió un ligero escalofrío al mirar a Clark. No estaba segura si era el hecho de que él literalmente podía actuar como otra persona o si era el atuendo en sí. Observó a Clark caminar hacia el comerciante con las piedras de jabón. Tenemos un cliente atrevido. Señor, usted parece el hombre que saldría corriendo a luchar contra las bestias salvajes. La elegante ropa que tiene es claramente su forma de demostrar que las apariencias no significan nada para la cuerda. El comerciante usó su talento para tratar de convencer a Clark de una mejor venta. Me llevaré ese y ese. Ah, y esos 7 detrás de ti. Aquí está la plata. Clark se lo entregó todo. El comerciante quedó atónito. Su mandíbula parecía a punto de caerse. En la avaricia del comerciante, no se había dado cuenta de que la piedra de jabón que había vuelto a montar furtivamente aparecía en la pila.
La prisa por conseguir la plata era demasiado agotadora para su mente codiciosa. Señor, abra sus ganancias aquí. Todos en esta multitud están esperando ver qué cosas maravillosas puede haber encontrado. Abriré uno. Los demás son un regalo para otro. Clark inventó la simple mentira. Si iban a ser regalos, parecía que era una persona amable que intentaba regalar algo bueno para un miembro de la familia que disfrutaba de los juegos. Por supuesto, por supuesto. Siempre es bueno mostrarle a alguien un poco más de atención. Apuesto a que tienes una esposa encantadora en casa que disfrutará viendo a los niños probar suerte. El comerciante le entregó un martillo. Clark no dudó en romper la esteatita frente a él. Era un material monstruoso por lo que podía ver fácilmente lo que veía el sistema. Es un fósil bellamente conservado. ¡Qué suerte! Realmente has encontrado oro. Estoy seguro de que hay un domador por ahí que pagaría un alto precio por eso. El comerciante aprovechó la oportunidad para empezar a llamar a más personas. Con las piedras de jabón guardadas, Clark se escabulló de la multitud. El comerciante ocultaba fácilmente su fuga. Ni siquiera era la intención del comerciante hacerlo. María comenzó a reírse al ver los métodos furtivos que usaba Clark. Se tomó su tiempo para regresar, pero ella todavía estaba atrapada en su risa cuando él resurgió. A veces eres un poco malvado. Ese comerciante ni siquiera sabe lo que perdió. Apuesto a que cada piedra de jabón tenía un premio. ¿Qué? ¿Cómo podría alguien saber eso? No es como si algunos de ellos hubieran sido abiertos por el comerciante y hubiera cosas desconocidas dentro. ¿Qué clase de comerciante respetable haría eso? Clark también empezó a reír. Krim y Lit parecieron disfrutar mucho esto. Mientras tanto, Debbie aparentemente dormía sobre el hombro de Clark. Quería que los cristales elementales dentro de algunos de ellos los usara como fondos adicionales para mi salida de hoy. Ese fósil también se venderá bien. Pero lo que realmente creo que te gustará es el diente de león danzante. Clark presionó su anillo espacial contra el de María y envió 3 piedras de jabón. Hay semillas en cada uno de ellos. ¿Por qué iba? No quieres decir que crees que crecerán bien en mi espacio de domesticación cuando esté listo para formarlo, ¿verdad? María había visto dientes de león danzantes antes. Obtuvieron el nombre porque se balancean mucho incluso con la brisa más suave. Esto hace que parezcan estar bailando en los campos donde crecen. Exactamente. Ayudan a que la energía espiritual fluya debido a la forma en que se mueven en el aire. Pensé que serían perfectos para ti, así que... Clark no tuvo que terminar. María casi saltaba de lo feliz que estaba. Si seguía hablando, podría arriesgarse a arruinar la perfección del momento. ¿Qué más hay en ellos? Sé que murmuraste algunas cosas en voz baja cuando las miraste. Clark no se había dado cuenta de que estaba haciendo esto mientras leía lo que el sistema había analizado. Este era un defecto importante que tenía. Algo que podría meterlo en problemas. Bueno, también hubo una rareza que no pude reconocer. Hay una esteatita que definitivamente fue manipulada más que las otras, así que quería comprobarla. Probablemente las abriré todas dependiendo del precio de cualquier cosa que compre hoy. O más tarde esta noche si no tengo que abrirlos. Sería mejor si Clark abriera el objeto misterioso solo. Podría ser cualquier cosa. Solo recuerda decirme si encuentras algo interesante. Quiero saberlo todo. María, déjalo ser. Sabía que Clark no le ocultaría todo. Habían llegado a un punto de inflexión en su amistad en el que podían ser verdaderamente honestos el uno con el otro. Y esa es la tienda de antigüedades del dragón, ¿verdad? La tienda que María le señaló al distraído Clark estaba desprovista de clientes. A diferencia de la tienda de pociones y los puestos de comida cercanos, la tienda en realidad parecía disuadir a la gente. Nadie ni siquiera pasaba por allí. Yo diría que tienes razón. Clark miró la pequeña tarjeta que le habían entregado. Parecía haber una copia exacta impresa a mano del letrero sobre la puerta. Quest, la antigua tienda de antigüedades del dragón. La tienda de antigüedades es propiedad de un misterioso anciano. Se movía como si tuviera la mitad de la edad que aparenta. Habla con extraño conocimiento.
Contiene muchos elementos únicos que el sistema se negará a analizar a menos que el host pueda manejarlos. El anfitrión debe descubrir algunas respuestas. Recompensa, 5 horas de meditación mejorada. Clark vio la recompensa y quedó un poco decepcionado. Quería un boleto para atraparlo para poder conseguir algo increíble que acompañara su esfuerzo por domesticar el espacio. Sin embargo, se dio cuenta de que las 5 horas de meditación mejorada era todo lo que necesitaba. Además de un núcleo para el espacio domesticador, necesitaba energía. La mediación le daría la energía que necesitaba. Bueno, cualquiera que sea el caso, buscaremos y encontraremos algunas cosas. Solo ten cuidado al tocar cualquier cosa. La tienda podría tener algún peligro oculto. Después de ver que Clark hablaba mucho más serio, María asintió con aprobación. Los dos cruzaron la puerta principal cuando sonó el timbre para alertar a un empleado. Hola. Es raro que recibamos invitados. Lo siento, estaba atrás limpiando una antigüedad valiosa. Una mujer joven salió de la trastienda y se paró frente a María y Clark. Déjame advertirte. Cada artículo aquí tiene valor. Si estás aquí desde la academia solo para perder el tiempo, entonces vete. Si sabes el valor que tienen estos artículos, puedes navegar. La joven les dirigió una mirada gélida antes de decidir que no estaban allí para meterse en problemas. Capítulo 73, La obsesión de los coleccionistas. Una parte de Clark quería discutir con la mujer del mostrador. Ella suponía que simplemente deambularían y romperían cosas. ¿Quién no estaría enojado? Sin embargo, no iba a dejar que sus emociones lo enterraran aquí. Era fácil entender que habría un poco de fricción. Él y María eran bastante jóvenes y no deberían estar interesados en las antigüedades. Señorita, estamos aquí para ver las antigüedades después de que a mi amigo le dieron una tarjeta indicándole que viniera aquí, habló María con la actitud más educada posible. No iba a dar marcha atrás después de ver la mirada que la mujer le había dado a Clark. ¿Una tarjeta? ¿Qué tarjeta? La energía alrededor de la mujer se volvió aún más fría. Sonaba como si nunca hubiera regalado un coche así. Conocí a un hombre que me dijo que viniera a buscar materiales para dragones. Creo que sabe exactamente mi situación con este pequeño y que puedo necesitar ciertos materiales. Clark le entregó la tarjeta a la joven. Ese maldito viejo. Lo juro, algún día correrá y encontrará a cualquiera con una bestia tipo dragón en todo el mundo. Este es sin duda un cambio. El aura fría que la rodeaba se volvió ardiente. Bueno, eres más que bienvenido a mirar. Ese viejo te dio uno de estos y es suficiente. Si tenemos suerte, podrá entrar y ocuparse de lo que estás buscando. Clark y María sentían curiosidad por saber por qué la mujer parecía ahora tan agotada. Sin embargo, la observaron mientras caminaba hacia una puerta lateral que la pareja no había notado. Lo que hay aquí es solo para la gente estúpida que viene. No hay esencia de dragón, no hay conexión real con los dragones, esa ala de allí ni siquiera es de una sola bestia, está compuesta por 5 alas de bestia. Lo real está aquí. Mira y ten cuidado, algunos todavía tienen algunos medios para atacar. La advertencia final les provocó escalofríos. Materiales que habían sido tomados de bestias que aún podían atacar. Eso fue algo inaudito. Eso es perfectamente comprensible. Tendremos mucho cuidado para no dañar nada de nuestra preciosa colección. María tenía mucha más velocidad para reacciones educadas que Clark. Me obligaron a tomar clases de etiqueta cuando era muy pequeña. Simplemente resulta. María vio claramente la curiosidad de Clark sobre cómo estaba actuando. Ya veo, nunca estuve en esa situación. Estaba aprendiendo cómo hacer negocios en el mercado y algunos de los mejores precios de la fruta. Clark tuvo una educación muy diferente a la de María. Sin embargo, ambos terminaron en un estado trágico después de un tiempo. Pero no era eso en lo que se centraban ni era la tarea que tenían entre manos. Mi abuelo viaja buscando estas cosas. Luego, cuando las encuentra, las pone en una habitación y sale a buscar otra. Ni siquiera puedo decir que quiera quedárselas. Creo que simplemente le gusta encontrarlas. Mire con atención.
La joven regresó a la recepción, donde tomó un libro y comenzó a leer. Clark y María habrían tenido algo más que decir, pero estaban demasiado atónitos. Podían sentir la energía dentro de la gran sala. Esta pequeña sala de exposición delantera estaba adjunta a una sala trasera muy grande. Muchos artículos en vitrinas y pedestales esperaban ser examinados. Algunos incluso tenían descripciones debajo, como las tendría un museo. Todos estos son materiales relacionados con dragones. A María le resultaba demasiado difícil creer que esto fuera posible. Se necesitarían años y años para encontrar algo así. Ella dijo que su abuelo salió a buscar estas cosas. Si lo hiciera, entonces podría crear una colección como esta. Los dragones son bestias salvajes que no muchos se esforzarán por encontrar. Pero cuando alguien encuentra un parte de ellas, las venderán por mucho dinero. Especialmente esas escamas son simplemente escamas de múltiples dragones. La pared que Clark estaba mirando era una serie de diferentes escamas de dragón. Todos fueron claramente hechos de esa manera para que la gente pudiera verlos como un collage de dragones en el mundo. Esa es de un dragón venenoso. Secreta venenos de su cuerpo para cubrir sus escamas. Esa es una escama de dragón de magma, hay una escama de dragón del cielo. Ah, y esa es de una escama de dragón duende. No son verdaderos dragones, sino híbridos muy raros. Clark no se contuvo, le había hecho saber a María que estaba investigando dragones para poder usarlo como una razón para saber tanto cuando leyera información material. Además de eso, María había visto la pila de libros en la habitación de Clark sobre materiales de bestias. ¿Qué pasa con el de color arcoíris? Parece casi falso. Como Clark estaba alardeando, María quería escucharlo todo. Fue muy interesante aprender esto. Eso sí es de un dragón espejismo. En realidad, se les considera una existencia legendaria porque nunca abandonarán las cimas más altas de las montañas donde pueden descansar bajo la luz del sol más pura. En realidad, son muy débiles debido a esto. Nunca pelean y, en cambio, se les considera dioses de curación en el hogar elegido, otras bestias acudirán a ellos con comida para ser curadas. Este era un registro que Clark había leído antes. Los dragones espejismos eran una bestia fantástica de la que se hablaba en los libros para niños. Si una persona prestara más atención, comprendería que hay verdades ocultas en los libros para niños. Creo que este lugar es perfecto. Puedo intentar gastar todas mis monedas aquí para conseguir mejores materiales para Crim. Clark estaba muy feliz de no haber dudado del anciano cuando llegó aquí. El misterio se estaba volviendo más claro. El anciano era solo un coleccionista que se centraba en materiales relacionados con dragones. Algunas personas se volverían fanáticos en la vida. Especialmente las personas que veían bestias que les gustaban. Incluso era una tendencia para aquellos con suficiente dinero comprar específicamente huevos de bestias con ciertos rasgos lindos. El número de niños ricos con animales domésticos relacionados con conejos era demasiado alto por cualquier otro motivo. Hay un corazón. María parecía muy asqueada. La simple razón es que el corazón que vio todavía estaba acelerado. Corazón de dragón zombi legendario. El dragón zombi se considera un dragón impregnado de un aura maligna. Se negaron a morir y perdieron la cabeza, lo que provocó que la energía de la muerte y la oscuridad cayera sobre ellos. A menudo se encuentran en criptas de dragones, cementerios o incluso campos de batalla. Es difícil determinar si serán derrotados, pero son muy débiles al fuego y las habilidades de tipo sagrado. Este material puede ser una maldición y una bendición para un dragón. Puede afectar la cordura de muchos dragones al tiempo que aumenta su esperanza de vida y resistencia. Si el dragón que lo consume está familiarizado con las energías de muerte y oscuridad, es posible que pueda evitar por completo los efectos que inducen a la locura. Esto no fue algo que Clark leyera en voz alta. No estaba seguro si estaba mirando un objeto especial que podría aumentar enormemente la fuerza de Crim, o si estaba mirando el objeto más peligroso hasta el momento. Capítulo 74, Intenciones. Disfrutando de mi pequeña colección. Sé que a mi nieta le gusta hacer pasar un mal rato a la gente. Me sorprende que incluso te haya dejado regresar aquí.
Debes haber sido muy educado. La repentina voz detrás de ellos hizo que Krim saltara y gruñera antes de darse cuenta de que nadie tenía la intención de amenazarlos. No esperaba que regresaras tan de repente. Sí, estoy interesado en el corazón del dragón zombie. Clark sabía que el anciano no le daría esto simplemente. Sabía que tenía que haber más en todo esto. Entonces tienes muy buen ojo. Esto es perfecto para que lo coma un dragón como el tuyo. Pero es aún mejor si quieres mezclar dos tipos de energía. Muerte, oscuridad. O oscuridad y dragón, o muerte y dragón. Parece para adaptarse muy bien a tu aura. Una pequeña bestia se aferró al hombro del hombre mirándolos con atención. Mono araña solitario raro. El solitario mono araña es considerado completamente débil e inútil. Eso es a menos que se cultive como una bestia de apoyo. Entonces es capaz de despertar la verdadera habilidad de ver. Esta habilidad es capaz de ver a través de casi cualquier ilusión y ver la verdadera naturaleza de muchas bestias. Ni siquiera los seres espirituales pueden esconderse de ello. Para mejorar esto, tiene la habilidad única de compartir su vista con su domador. Veo que reconoces a mi pequeño compañero. Puedo verte perfectamente a ti y al aura que te rodea. Junto con las bestias que pueden estar o no en esta habitación. El anciano guardó silencio sobre el paradero de Debbie. Sabía que una bestia escondida se escondía por una razón. Aprecio tu discreción. Pero todos aquí lo saben excepto tu nieta en la otra habitación. Así que no me importa. Debbie, saluda a nuestro anfitrión. Debbie siguió la orden de Clark y apareció en su hombro. El viejo ya lo había visto de todos modos, así que ya no era crucial tratar de permanecer oculto. La razón por la que pensé que te gustaría venir aquí ese día fue simple. Tienes tanto energía de dragón como de muerte dentro de ti debido a tus ataduras. Como ves, colecciono muchos materiales de dragón. Todos los cuales ya no son realmente vivos. El anciano levantó las manos para señalar el gran escenario. He pasado muchos años para encontrar estas cosas. He considerado tener una bestia tipo dragón como propia y me las han ofrecido una o dos veces. Sin embargo, eso no me trae ninguna alegría. Solo me siento emocionado cuando los derroto. O encontrar piezas que quedaron atrás. Puede que esté envejeciendo, pero esa no es razón para dejar de explorar. Resulta que quiero que alguien use estos artículos. ¿Qué quieres de Clark? Nadie patrocinaría a nadie con materiales tan raros solo porque los tiene. Arriesgaste tu vida luchando contra bestias por estos. María habló con una confianza que no había mostrado antes. Incluso Lit estaba flexionando sus tentáculos en caso de que esto fuera una batalla esperando a suceder. Tienes razón, jovencita. Quiero algo con lo que solo los estudiantes de la Academia Nova puedan ayudarme. Tengo cierta rivalidad con un anciano que piensa que sus bestias son tan poderosas. Cierto anciano que pareces conocer bastante bien. El anciano tocó los símbolos de las gárgolas en el uniforme de Clark. ¿Conoces a mi mentor Alexander? Este fue un giro inesperado pero lógico de los acontecimientos. De hecho, Clark era el estudiante perfecto de la Academia Nova para ayudar en lo que respecta a Alexander. Sí. Hemos estado juntos antes. Él siempre se pensó mucho más sabio solo porque era más fuerte. Siento que sería bueno volver con esos aventureros. Y viendo que cierta mazmorra que él y yo descubrimos se está abriendo. Nuevamente, quiero que tomes 3 artículos de mi colección, ya que estás en deuda conmigo, tendrá que hacer un pequeño viaje por los viejos tiempos. Esto era algo que Clark tenía que considerar. Fue un poco siniestro. Podía sentir que el anciano frente a él quería algo más que un simple viaje. Veo que estás dividido. Así que llévale esta carta explicándole que su viejo hermano de armas, Spencer, quiere salir de la ciudad nuevamente. La carta fue abierta a propósito para que Clark pudiera verificar las palabras que contenía. María y Clark rápidamente lo miraron y vieron que compartía algunos detalles personales que ayudarían a Alexander a determinar quién era y cómo actuar. ¿Estás de acuerdo con mis términos? Siento que son más que justos. Aún mejor, ustedes dos parecen estar tratando de fortalecerse más rápido.
La forma en que se paran muestra cuán adoloridos están sus músculos debido al duro entrenamiento. La verdadera habilidad visual incluso le había mostrado a Spencer sus debilidades. Estaré de acuerdo y le daré esto a mi mentor. Dijiste que podemos tomar 3 artículos. ¿Nos aconsejarías qué elegir? Clark nos dijo. No quería que María se lo perdiera. Al menos tomaría el corazón del dragón zombie. Por supuesto que lo haré. Conozco mi colección mejor que nadie. La coleccioné, ¿sabes? Spencer se alegró mucho de saber que Clark había aceptado la propuesta fácilmente. Todo fue exactamente como él había querido que fuera y esperaba que fuera. Tomarás el corazón de dragón zombie. Te recomiendo usarlo como núcleo de tu espacio de domesticación sin abrir. Tal vez tengas suerte como un domador de dragones de hielo que conozco de la familia Frost. Y tú, joven, deberías investigar cuál es tu bestia. ¿Está interesado en? Spencer señaló sutilmente a Lid, que se había alejado. Clark, ¿qué es eso? María confiaba en que Clark ya sabía que había atraído a Lid hacia la pared. Vial de aliento de dragón, ultra raro. Este es un aliento agonizante excepcionalmente atrapado de un dragón espejismo. Se dice que contiene un trozo de energía del alma del dragón espejismo moribundo. La única forma de capturar esto es con vidrio forjado dentro de un volcán específico. Es el material perfecto para fortalecer enormemente el alma de un dragón o cualquier bestia de tipo espiritual. Los beneficios varían de una bestia a otra, pero es una garantía de que despertará alguna parte de su línea de sangre inherente. Esto se debe a que el alma y el cuerpo pueden unirse mucho mejor con una energía espiritual más fuerte dentro del cuerpo. Deberías entenderlo. Lit es una medusa princesa y algún día será una medusa reina. No solo una medusa corona débil o una medusa reina falsa. Eso la ayudará a darse cuenta del camino en el que se encuentra. Clark asintió con la cabeza a María. Él quería lo mejor para ella. Entonces lo aceptaré. Si Clark dice que es bueno, entonces confío en él. Spencer sonrió levemente mientras miraba a Clark. Él le guiñó un ojo antes de agarrar el frasco y colocarlo en sus manos. Esto se llama aliento de dragón. Espera hasta la luna llena y ábrelo para tu compañero. Entonces será más fuerte. La pequeña pista valía 1.000.000 de horas de estudio. Solo alguien muy cercano a los materiales en esta sala podría compartir este hecho del que ni siquiera el sistema le había contado a Clark. Capítulo 75, apuesta. Ahora, el último elemento. ¿Cuál debería ser? Una escama de un dragón que haría que tu pequeño limo fuera más fuerte. No. Un hecho que mejoraría la forma y agregaría algunos picos mortales. No. Estoy muy desgarrado. Esto. Debería ir y mirar aquí. Spencer ya había olvidado que a Clark le habían dicho que podía elegir. Siguiendo a su anfitrión, María y Clark observaron a Spencer juguetear con caja tras caja. Se arrancaron muchos huesos pequeños o trozos de escamas. Podría conseguirte la cola con punta venenosa de un dragón cascabel. Pero esas no sirven de nada sin el veneno. O el cuerno de un dragón toro. Pero no es necesario que te frenes con los huesos pesados. El constante murmullo de Spencer estaba lleno de demasiado conocimiento. Es como un libro de texto andante para dragones. María quedó impresionada de que Clark pudiera seguir todo esto sin quedar tan atónito como ella. Es un coleccionista experto. Me pregunto qué hizo para que se volviera así. Spencer no escuchó su conversación, ya que estaba demasiado absorto revisando los materiales. ¿Qué tal esto? Es un objeto raro. Ni siquiera sé de qué tipo de dragón proviene. Sé que tiene el atributo espacial, por lo que debería ayudar a tu limo a adaptarse a cualquier espacio de domesticación. Absorber la esencia del dragón de un espacio el híbrido de dragón será valioso, pero es una incógnita. Un elemento que dejó perplejo a Spencer fue algo que Clark sintió que debía considerar sin importar qué. Vértebras espaciales del dragón, legendarias. Este trozo de hueso alguna vez residió dentro de la columna vertebral de un joven dragón espacial. El dragón espacial tenía la habilidad única de alterar el tamaño de su cuerpo almacenándolo en un subespacio. Si bien el dragón espacial era bastante débil,
podía usar la energía del espacio para esconderse de los enemigos. También se pensaba que podía teletransportarse a distancias cortas. Este dragón rara vez se ve en el mundo debido a su cobardía. Clark sintió que la posible adición de energía espacial a Krim era tentadora. Casi demasiado tentador. Sin embargo, estuvo a punto de decir que no debido al hecho de que a Krim le resultaría más difícil crecer. El sistema anima enormemente a los histológicos a tomar este material. El dragón limo puede beneficiarse de esto si se utiliza como material de crecimiento. El sistema rara vez utilizaba la inteligencia que tenía para empujar a Clark en una dirección determinada. Esto significó que el material ofrecido era muy bueno. También le mostró a Clark que el sistema no podía proporcionar la información completa. Una parte de Clark no estaba segura si esto se debía al hecho de que el sistema aún no era lo suficientemente inteligente o si el creador del sistema todavía estaba frenando las cosas por alguna razón. No juego a menudo, pero esta vez lo intentaré. Tengo el presentimiento de que esta es la elección correcta. Clark extendió la mano y guardó la pequeña vitrina que contenía el hueso de dragón espacial. Espero que me informen sobre sus resultados. Spencer sonrió con sus brillantes dientes blancos. Estaba obteniendo todo lo que quería con este intercambio. El área que había querido explorar finalmente volvería a estar abierta. Solo necesitaba esperar a que le llevaran su carta a Alejandro. Ahora, no dejes que te detenga. Llévate ese corazón cuando salgas y siéntete libre de volver en otro momento después de mi próximo viaje. Es posible que podamos resolver algo más. Una vez terminados sus asuntos, Spencer los acompañó fuera del gran almacén. Debbie se había escondido nuevamente mientras la nieta de Spencer los miraba con curiosidad. No había sabido lo que estaban haciendo durante tanto tiempo en la trastienda. Sin embargo, estaba viendo que su abuelo estaba igual de feliz, si no más, que cuando recibió un nuevo artículo de su colección. Le daré esto a mi mentor tan pronto como pueda. Gracias por tu propuesta. María y Clark le agradecieron a Spencer mientras él cerraba la puerta de su tienda de antigüedades. No esperaba que eso fuera lo que él quería. Creo que está siendo más misterioso porque es divertido. Parece que lo disfruta. Clark captó fácilmente el rasgo que tenía Spencer. Fue un viaje que valió la pena. Gracias por permitirme conseguir algo. María quería agradecerle más a Clark pero no se le ocurrió nada en ese momento. Solo déjame saber cómo te va cuando Lit la absorbe. No sé cuándo será la próxima luna llena, pero debería ser pronto. Tal vez deberíamos hacer algo de entrenamiento nocturno. La idea que tuvo Clark era simple. Entrena en la oscuridad para mejorar su supervivencia nocturna. De esa manera también podrían medir cuándo será la próxima luna llena. Tuvieron tiempo para hacerlo. Me gustaría eso. Deberíamos ir al cementerio de la academia. Sé que suena espeluznante, pero tiene mucha energía espiritual que Lit puede absorber en el aire. Tal vez encuentres algo allí también. La sugerencia era tan simple que Clark la pasó por alto. Olvidé que los terrenos de la academia tenían un cementerio para los estudiantes y el personal sin un lugar al que regresar cuando murieron. Debería tener muchas energías mixtas. Incluso las bestias de muchos domadores son enterradas allí. Esto sonaba cada vez mejor cuanto más hablaba Clark. María ya había tenido una gran idea para ellos. Luego regresaremos a la academia y dormiremos temprano. Clark y María hicieron precisamente eso. Lentamente se abrieron paso entre la multitud y solo se detuvieron por unos momentos para tomar algo para picar. Una vez que cruzaron la puerta principal y descubrieron que el mismo guardia estaba esperando, Clark decidió detenerse nuevamente. Intenta romper esta piedra de jabón. Creo que te gustará lo que el comerciante al que se la compramos escondió en su interior. Clark sabía muy bien que dentro había un gran cristal de tierra. El sistema había visto a través de ello. El guardia, por otro lado, se sintió muy confundido. Los estudiantes parecían volverse más y más raros cada día. Sin embargo, confiaba en Clark, quien ya le había dado un cristal terrestre. Era simplemente otra forma en la que dejaba que un estudiante lo comprara, pero eso era lo que era. No podía rechazarlo. ¿Es ese el que dijiste que tenía el gran cristal de tierra?
María no pudo evitar adivinar. Clark ya había explicado lo que había en la mayoría de las piedras de jabón en este momento. Sí, quiero asegurarme de que nos dejará salir de la academia cuando sea necesario. ¿Quién sabe qué podría traerse de la naturaleza? He oído que la temporada de conejos cornudos se está recuperando. Eso significa mucha buena comida. La temporada de conejos cornudos era popular en la ciudad porque se encontraban muchas madrigueras de conejos cornudos en el bosque cercano. Por lo tanto, muchos de los domadores salían a cazarlos para comida de bestias y grandes banquetes. Fue un evento en toda la ciudad. Capítulo 76, Entrenamiento nocturno. Ser despertado por Cream y Debbie a una hora tan tardía hizo que Clark se preguntara si había tomado la decisión correcta. No estaba acostumbrado a estar despierto en mitad de la noche. Sin embargo, una sensación extraña lo atrapó una vez que se puso de pie. La energía en el aire era algo más cómoda. No era solo el suave frescor de la noche, sino la sensación de la oscuridad a su alrededor. Nunca se había sentido así durante la noche. Incluso recuerda cuando era niño le tenía miedo al sótano de la casa de sus padres. Debbie, ¿te sientes con más energía ahora mismo? Clark estaba observando a Debbie flotar por la habitación un poco más de lo habitual. Su pregunta fue respondida con una risa de aprobación. Esto era algo que Clark había comprendido más o menos antes. Sin embargo, ahora estaban despiertos en medio de la noche y él pudo discernir verdaderamente que ahora estaba recibiendo más energía de Debbie. La noche pareció ser un catalizador que hizo que Debbie absorbiera más energía y creciera más rápido. Quiero que juegues en el cementerio tanto como puedas. Encuentra la energía de la muerte que queda aquí y allá y tómala como tuya. Será muy importante. Como Clark quería que Debbie se volviera muy fuerte, le dejaría concentrarse en la energía que podía absorber. Cream, te voy a dar ese hueso de la tienda de antigüedades. Puedes absorberlo y veremos qué pasa. Mientras eso se hace, María y yo entrenaremos. Clark salió de su habitación y descubrió que Lit estaba sosteniendo a María, que se balanceaba sobre sus pies. Supongo que no te despiertas bien. No estoy bien, solo me estoy preparando. La lentitud en la voz de María hizo que Clark se echara a reír. No esperaba que María fuera el tipo de persona que se sentía tan débil al despertar. Cada vez que la veía, ella siempre estaba completamente despierta y lista para comenzar el día. El cambio fue bastante adorable. La leve risa de Clark hizo que María se sonrojara antes de ponerse de pie. Clark fingió no darse cuenta de esto mientras salían de su dormitorio. No has estado cerca del cementerio de la academia, ¿verdad? Está atrás, detrás de los laboratorios de investigación. Es tranquilo allí y tiene algunas colinas donde no se pueden colocar edificios. Como María había investigado el diseño de la academia para evitar a su familia, tenía una muy buena imagen de dónde estaba todo. También había podido encontrar los lugares a los que irían casi 0 estudiantes. El cementerio de la academia fue uno de ellos. Específicamente porque la gente tenía miedo de terminar allí muerta. Siempre hubo incertidumbre en la vida. Hay más gente de la que esperaba. Clark miró alrededor de las calles vacías de la academia solo para descubrir que no estaban tan vacías. Sombra viviente rara. La sombra viviente es una bestia que literalmente vive entre las sombras. Cubren sus cuerpos con pura energía oscura para poder fundirse con la sombra de su domador. Normalmente tienen miedo de la luz del día, pero cuando se unen a un domador ganan coraje. Este coraje permite el despertar de sus verdaderas habilidades, como las espadas de las sombras, la imitación de las sombras y las bestias como esta sombra viviente tenían sentido. A ellos solo les gustaría salir de noche, por lo tanto, los domadores solo saldrían de noche. Solo hay clases nocturnas. Uno de los profesores que las imparte es conocido por tener a uno de los únicos señores vampiros conocidos como una bestia. María sorprendió a Clark a diestro y siniestro hoy. No he oído hablar de ellos. Sé que los vampiros son una de las bestias tabú que hay que tratar de domesticar porque requieren sangre constante de su domador, lo que los hace perder la cabeza. Este conocimiento común animó a muchos a evitar posibles mejores vampiros en la naturaleza. Bueno, el señor de los vampiros es diferente.
Era la bestia espiritual del profesor. También escuché que ella es capaz de fusionarse perfectamente con ella para aumentar la fuerza de su cuerpo y controlar múltiples vampiros. Es por eso que las tierras salvajes de aquí no tienen vampiros. El orgullo que sintió María al compartir esto con Clark no fue pequeño. Él siempre era el que tenía las respuestas. Mientras caminaba, Clark tuvo cuidado de evaluar varias bestias. Sintió que cuanto más veía, mejores eran las cosas. Estaba haciendo una gran mella en la misión del bestiario que quería completar. Sin embargo, hubo una cosa de la que se dio cuenta. Tendría que hacer todo lo posible para ver diferentes bestias. Esta noche fue un ejemplo perfecto de esto. Solo veía bestias comunes durante el día. Esto debería ser todo. ¿Ves? Colinas y algunas rocas que dificultan la construcción. Las colinas detrás del edificio de investigación estaban llenas de piedras, pero también eran más grandes de lo esperado. Clark sabía que la montaña en la que estaba construida la academia tenía una gran extensión de terreno detrás que también era propiedad de la academia. Pero no es que la parte trasera de la montaña estuviera formada por montañas rocosas hasta que finalmente se aplanaron nuevamente. Esto debería ser perfecto. Tú y yo podemos correr tratando de tomar al otro con la guardia baja con nuestras técnicas de combate cuerpo a cuerpo y sigilo. Krim, toma esto. Clark arrojó el hueso de dragón espacial a Krim para que se lo tragara con avidez. La energía que Krim absorbió pareció chocar con su cuerpo de limo, lo que lo hizo recostarse y mantener un estado de quietud. Clark esperó hasta sentir que a Krim le estaba yendo bien. Luego se centró en Debbie, que parecía lista para explotar de energía. Continúa Debbie, estaremos bien. Iluminado, ve tú también. Encuentra un lugar que sea tranquilo y lleno de energía espiritual. Tal vez uno de esos árboles de allí tenga una buena cantidad. María también estaba despidiendo a Lit. Ella ya había mirado a la luna y descubrió que pasarían 2 días más antes de que hubiera luna llena para ellos. Parece que nadie se ocupa realmente de estas tumbas, excepto las nuevas. Así que deberíamos poder empezar a entrenar mientras estamos aquí. La hierba para escondernos, las tumbas detrás de las cuales escondernos y el terreno para desafiar a nuestros control del juego de pies. Clark estaba enumerando todo esto antes de darse cuenta de que María ya se había alejado de él. ¿No vienes? La voz resonó alrededor de Clark ya que María ya se había escondido en la hierba. Bueno, tal vez me concentraré en rastrear asesinatos en lugar del combate nocturno. Clark sonrió suavemente mientras miraba a su alrededor. Podía ver bastante bien en la oscuridad debido a su conexión con Debbie, pero todavía estaba limitado por su nivel más débil de fuerza. Encontrar la hierba que María había empujado fue sencillo. Era hierba alta que no atravesaba mucha gente, por lo que delataba su camino fácilmente. Sin embargo, Clark descubrió que estaba perdiendo el rastro. La hierba tenía múltiples secciones empujadas hacia abajo como si alguien hubiera caminado en círculos a su alrededor. Pensé que te entenderías mejor. María saltó del suelo donde se había estado escondiendo para que Clark no la notara. Oh, tal vez lo hice y pensaste que te extrañaba. Clark intentó esquivarlo usando sus pasos fantasmales, pero la mano de María ya estaba en su hombro. Etiqueta usted es él. María salió corriendo de nuevo. Capítulo 77, la exploración de Debbie. Debbie estaba flotando por el cementerio de la Academia Nova disfrutando del aire nocturno. Estaba muy emocionado de experimentar las densas energías que se habían reunido aquí. Por lo que Clark había explicado, este era un cementerio donde descansaban muchas personas con sueños no alcanzados. Habían fallado en sus lecciones solo para perecer o había bestias que no habían superado el entrenamiento que soportaron. Dicho esto, Debbie pudo alimentarse de las pequeñas cantidades de energía mortal que se derritió de las tumbas. Algunos eran más fuertes o más débiles dependiendo de cuándo había muerto la bestia o la persona. Esto por sí solo era una excelente manera de almacenar energía para cuando Clark meditara. Sin embargo, siempre hubo una sensación de tirón. Algo fuera de la percepción de Debbie que le hizo querer seguir adelante. Una única corriente de energía parecía tirar de él hacia una de las tumbas más grandes construidas en la ladera de una colina. Una vez que Debbie llegó allí, descubrió que había mucho más que una simple tumba.
La única piedra formaba parte de una gran puerta tallada con cuidadosa intención. Las formas que se revelaron fueron las de batallas y enseñanzas. Era seguro decir que esta era la tumba de un profesor que había muerto dentro de la academia. No había otra razón para que la tumba se construyera en un mausoleo. Este descubrimiento entusiasmó mucho a Debbie porque era algo que Clark más o menos le había dicho que encontrara. Le habían dicho que jugara y descubriera la energía que necesitaba para crecer. También estaba el hecho de que Debbie podía sentir la fuerte energía dentro de la tumba que podía compartir con Clark. El deseo de abrir el espacio de domesticación no era solo para Clark. Tanto Cream como Debbie habían llegado al entendimiento de que sería mejor descansar en un espacio así para crecer y descansar. La puerta resultó no ser un problema. Con una exploración cuidadosa de toda la estructura de piedra en el exterior, Debbie encontró la grieta por la que se escapaba la energía que sentía. Con facilidad, Debbie se abrió paso a través de él y encontró la oscuridad total en su interior. Le resultaba cómodo, la sensación del vacío con el que nació dentro de él. En tan solo unos momentos más, Debbie se había adaptado al entorno dentro del mausoleo. Descubrió que algo de agua había logrado drenar dentro, haciendo que hongos, musgo e incluso moho cobraran vida a lo largo de los pisos y las paredes. Arriba había un montón de telarañas que ya no contenían a las arañas que las crearon. Las vistas de este mausoleo empujaron a Debbie a explorar aún más. No esperaba que hubiera un lugar tan interesante aquí. Por lo tanto, bajó las escaleras hacia la fuente de energía que sentía. Era una mezcla de muerte y energía espiritual, pero era más que eso. Había múltiples fuentes de energía. Justo cuando Debbie llegó al fondo del mausoleo donde deberían haber dejado descansar los cuerpos, la energía se disparó. El aire se volvió aún más denso que antes y Debbie sintió que lo estaban observando. Tú que entras al lugar de descanso de mi maestro. Tienes la fuerza para tomar la herencia que dejó. Tienes el estómago para quitarle la energía pura que dejó disiparse desde su fin. El eco de la voz solo estaba en la mente de Debbie. Sabía que no era nada físico. Ya veo. Eres una bestia única. Una muy distinta a mí y muy similar. Deseas que la energía espiritual siga mi camino para convertirte en una entidad psíquica. Deseas seguir a mi hermano de armas y convertirte en una sombra más profunda que cualquier otra. Otra bestia había sido. O deseas intentar comprender la energía que solo está disponible después de la muerte de mi maestro. Aparecieron formas translúcidas dentro de la sala de descanso del mausoleo. Había una forma extraña similar a un búho. Parpadeó mientras giraba la cabeza mirando las profundidades del alma de Debbie. No, has abandonado el camino espiritual. No puedes seguirme para convertirte en un alma que pueda existir después de la muerte. Tampoco puedes seguir el camino para convertirte en la sombra más oscura. Debbie podía ver las 3 grandes camas de piedra. Uno tenía los huesos del búho que podía ver. El otro tenía huesos de otra bestia no identificada. El tercero tenía huesos grises de lo que alguna vez parecía haber sido un humano. Sin embargo, los huesos claramente se estaban convirtiendo en polvo incluso mientras miraba. Mi maestro luchó y enseñó durante muchos años para permitir que esta academia se mantuviera en pie. Dejó su energía para que aquellos la reunieran tras su muerte, pero nadie la sintió. Ninguno fue capaz de levantarse y reclamar su fuerza. Se ha disipado durante muchos años. Es demasiado tarde para ganar algo que valga la pena, pero te permitiré tomar lo que puedas. Cuando sus huesos finalmente se conviertan en polvo, finalmente seguiré adelante también. Al ser un no muerto, Debbie no le tenía miedo a ese espíritu. La bestia búho había sido alguna forma de bestia espiritual que dejaba una energía con su conciencia intacta hasta cierto punto. Había vigilado los huesos de su amo mientras envejecían. Para un domador dejar atrás su energía, era lo mismo que dejar atrás una mazmorra espacial de domesticación. La risa que soltó Debbie resonó por toda la cámara. No se estaba burlando del domador en reposo sino que aprobaba las ideas del búho. Debbie tomaría la energía que pudiera obtener tal como Clark quería que lo hiciera. Lo usaría para ayudar a Clark a abrir su espacio bestial. Eso era algo seguro. Justo cuando Debbie comenzó a consumir energía, notó que los huesos se convertían en polvo cada vez más.
Pequeños destellos plateados se extendieron a su alrededor mientras esto sucedía. Fue el adiós definitivo que el domador tuvo para el mundo. Las energías que Debbie nunca pudo absorber se disiparon para volverse una con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que Debbie consumiera la energía mortal alrededor de los huesos. Se disiparon demasiado rápido dejando nada más que polvo. En el momento en que se convirtieron en polvo, los huesos de las dos bestias también se derritieron en montones de polvo. Debbie podía sentir un vacío aún más profundo en el mausoleo, sin embargo, se sentía un poco más completo. Era un pequeño espíritu, un ser que era considerado un mito. Sin embargo, podía sentirse completo al despedir a estos tres para su descanso final. No había ningún motivo para que Debbie permaneciera en el mausoleo. Se sintió abrumado por la energía que había consumido. Sintió que Clark lo necesitaba y era mejor que corriera a su lado. No era que Debbie no estuviera suministrando energía a través de su vínculo, pero la densidad que había absorbido era demasiado grande. Necesitaba estar en contacto con Clark para que sucediera lo que necesitaba. ¿Qué te pasa? Pareces tan enérgico. ¿Encontraste algo bueno? Clark estaba esquivando la daga de María cortada cuando llegó a donde los había dejado. Solo hubo una risa apresurada antes de que Debbie se estrellara contra el pecho de Clark para mostrarle la energía que había reunido. La energía que Clark podría usar para abrir el espacio de domesticación que necesitaba para poder adelantarse a todas las clases de primer año e incluso a la mayoría de las de segundo año. Capítulo 78, el espacio domesticador. ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde vino esta energía? Clark sintió que simplemente no tenía ningún sentido que Debbie volviera a él con tanta energía mortal almacenada. Lo que fue aún más sorprendente fueron las grandes cantidades de oscuridad y energía espiritual que rodeaban a Debbie. Era como si de alguna manera se hubiera empapado de ellos. Clark, Lid también regresó después de sentirlo. Lid flotaba recogiendo la energía espiritual que salía de Debbie. María, creo que es hora. Parece que Debbie ya quiere ayudar. Crim está absorbiendo el hueso de dragón espacial. Necesito intentar abrir mi espacio de domesticación. Tengo algunos materiales y un lugar espeluznante que se adapta a mi bestia espiritual. Clark me di cuenta de que este podría ser el momento oportuno. Se recomienda al anfitrión que primero entre en un estado de meditación. El sistema reaccionó queriendo guiar a Clark como lo había hecho antes. Entonces puedes confiar en nosotros. Esperaremos aquí sin importar cuánto tiempo lleve. Solo concéntrate en lo que tienes que hacer. Con María y Lid cuidándolos, Clark se sentía tranquilo. Necesitaba toda su atención en una cosa. El corazón del dragón zombie cayó a la hierba frente a él. También sacó los huesos, la hierba y las piedras del cementerio de su anillo espacial. Cuando la pequeña gema de la muerte fue sacada del anillo espacial, Clark sintió algún tipo de resonancia. Además, Clark sacó el lirio dragón aumentando la sensación de seguridad. Cuando Clark sacó el cristal de limo del señor de la podredumbre de su anillo espacial, se preguntó si era mejor usarlo en el espacio de domesticación o permitir que Debbie y Crim consumieran las energías internas. Sin embargo, no tenía otra opción al respecto. Los materiales que tenía comenzaron a vibrar juntos como si cantaran como partes de la misma canción. Los latidos del corazón de Clark y el corazón del dragón zombie comenzaron a coincidir, lo que provocó que la respiración de Clark se ralentizara hasta que pareció detenerse. El anfitrión debe extraer energía de sus bestias y de su propia alma. El espacio de domesticación es la manifestación que se crea dentro del alma. Para lograr su creación, uno debe permitir que la energía y los materiales se vuelvan uno con ellos. El consejo parecía simple pero en realidad era muy complicado. Clark tuvo que de alguna manera atraer todo a su alma que ni siquiera era un lugar físico. El corazón del dragón zombie que latía comenzó a sentirse cada vez más cerca. Era como si Clark lo escuchara con todo su ser. El olor a hierba fresca y huesos podridos se apoderó de su nariz antes de que un poderoso aroma floral los invadiera a ambos. Clark no estaba seguro de lo que estaba pasando. Tenía los ojos cerrados y se concentraba en la energía que fluía a través de él, Crim y Debbie. Todo parecía fluir interminablemente dentro del núcleo mismo de quien era Clark. Permite que la energía se condense en el centro de tu alma.
Siente la apertura del espacio para ocultar esta energía y construirse en la forma ideal. No es el anfitrión el que decide qué forma adopta la energía, sino la energía misma. Los materiales son solo el catalizador. El sistema volvió a hablar dentro de la mente de Clark. Sintió que lo que decía era justo. La energía y los materiales hicieron único su espacio de domesticación. No fue el hecho de que él lo estuviera construyendo. No tenía control sobre lo que era su alma y cómo existía. Solo que podía proporcionarle lo que necesitaba para florecer. El repentino pulso de energía desde dentro hizo que Clark temblara violentamente. Sintió que estaba en medio de las llanuras heladas durante el invierno más frío. Sintió que había entrado en un abismo infinitamente frío y oscuro sin vida ni sonido en su interior. Sin embargo, sí sintió presión. Una presión que le hizo querer retroceder. Con una concentración endurecida, Clark empujó toda la energía que había recibido de Debbie y Cream hacia el centro de su ser. Este último empujón provocó que apareciera un pequeño orbe de luz en los ojos de su mente antes de verse obligado a mirar a su alrededor con sus propios ojos reales. El anfitrión ha completado el espacio de domesticación único, el fin del Edén. La vida nació dentro del Edén creado por los dioses. Sin embargo, ese Edén se ha convertido en el lugar de descanso final tanto para la tierra como para los hombres. No hay más que paz y serenidad mientras la vida y la muerte bailan en su eterno equilibrio. El espacio que Clark miró dentro del anuncio de su sistema fue tremendo. Vio piedras imponentes que uno nunca podría sondear. Líneas de tumbas bajo grandes árboles. Campos de lirios dragón rodeados por huesos de bestias que Clark ni siquiera estaba seguro eran los que había agregado como material. Sintió el zumbido de las energías de vida y muerte entrelazándose para crear un lugar silencioso pero hermoso. Desafortunadamente, Clark había usado una gran cantidad de energía mental. Había agotado la energía que Debbie le había traído y con el despertar de Cream, había comenzado a absorber más energía. Debbie y Cream habían luchado por extraer energía a su alrededor para alimentar la apertura del espacio de domesticación. Cada uno de los cristales elementales dentro del anillo espacial de Clark había sido desangrado. Todo había ido a formar la conexión con el ritmo que no sentía como el suyo pero que también sentía que estaba destinado a que él lo tomara. Quest, el anfitrión ha encontrado su espacio de domesticación único. Pueden permitir que sus bestias entren y salgan cuando lo necesiten. Sin embargo, el anfitrión no es el dueño de Edensen. El espacio fue conectado y creado por aquellos que se fueron hace mucho tiempo. El anfitrión es solo el propietario actual. Despierta las 5 secciones de Edensen para convertirte en el guardián de tumbas de Edensen. Recompensa, por determinar. Este espacio de domesticación no era nada que Clark pudiera entender. El fin del Edén parecía ser una especie de espacio domesticador dejado por aquellos que crearon el mundo. La sensación de que el sistema estaba reteniendo una gran cantidad de conocimientos no ayudó. Clark quería saber quién fue el creador que otorgó este sistema. Eso creó un lugar así. Sin embargo, Clark carecía del poder para aprender esas cosas. Incluso su espacio de domesticación era limitado cuando lo abrió. Clark. Finalmente terminaste. María parecía temblorosa. Clark abrió los ojos y la miró, viendo que la hierba a su alrededor estaba medio verde y cubierta de maleza, mientras que la otra mitad estaba muerta y seca. El sol parecía ponerse, lo cual no tenía ningún sentido. Después de ver la expresión confusa en el rostro de Clark, María dio más detalles. Has estado sentado allí durante más de un día, quieto. Luego, la hierba comenzó a crecer muy rápido antes de morir, crecer y morir. Pensé que algo andaba mal. La preocupación que hacía temblar la voz de María se sumaba al hecho de que no se había alejado ni un segundo del lado de Clark en más de 24 horas. No podía permitir que él corriera peligro. Yo, lo logré, pero es complicado. Podemos quedarnos aquí por un tiempo. Clark apoyó su espalda en el suelo mientras María se sentaba a su lado. No estaba seguro de qué hacer o pensar. Tenía un misterio completamente nuevo que resolver y por el que trabajar. Sin embargo, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Capítulo 79, llevado a casa. María no podía simplemente descansar allí mientras Clark se quedaba dormido.
Ella también tenía que volverse más fuerte, odiaba el hecho de que ella era claramente la más débil entre ellos. Si no encontraba una manera de mantenerse al día, entonces simplemente sería una carga. Tenía que ayudar a Clark y acabar con la familia abusiva de la que había nacido. Liz también sintió esta determinación. Su vínculo se había vuelto más fuerte después de que Liz se arrojó sobre el hermano mayor de María para mantener a María a salvo mientras estaba herida. Fue un compromiso que demostró que eran más que simplemente domadores y bestias espirituales. Sus almas estaban casi completamente unidas. Emitido, absorbe tanta energía espiritual como puedas de esta área. Quiero que la tengas toda lista cuando absorbas el frasco de aliento de dragón. La reacción de Liz fue simple. Ella curvó sus tentáculos antes de flotar hacia la energía espiritual más larga dentro del cementerio de la Academia Nova. Mientras esto sucedía, María empezó a entrenar. Como podía concentrarse en sus habilidades con la daga mientras Clark se quedaba dormido, podía acostumbrarse más a ellas. Ella también tenía su arco y flechas dentro de su anillo espacial. Por lo tanto, no dejó de disparar flechas y atacar con dagas durante todo el día y hasta el sol poniente. María. Clark había dormido todo el día. Su cansancio junto con el de Debbie y Cream era intenso. Sin embargo, lo despertó el sonido de algo cayendo sobre la hierba a su lado. Merm, cansado. María estaba desplomada en el césped justo al lado de Clark. Parecía haberse quedado dormida de pie. Lirt había caído al suelo descansando justo a su lado. Iluminado había un tono de azul profundo que mostraba la intensa cantidad de energía espiritual que había absorbido con fuerza para cuando saliera la luna llena. Estaba más que claro ver cuánto había entrenado María mientras Clark descansaba. Podía ver la hierba empujada que se había desgastado por los movimientos de María. Vio muchos árboles pequeños e incluso algunas lápidas rotas con flechas a su alrededor. Se había esforzado hasta el límite. Liz, eres capaz de curar las manos de María. Liz movió un tentáculo sobre Mayra y un suave brillo calentó sus manos cortadas y ahora callosas. Parece que ambos necesitan descansar un poco. Déjenme despertar a Cream para que podamos llevarlos a casa. Liz se relajó nuevamente al ver que Clark se levantaba. Cream, descansamos mucho. Clark miró a Cream y vio que era más pequeño de lo que había sido. La habilidad condensar se aprendió mediante la absorción de energía espacial única. El tipo y las características de la especie no fueron alterados por la adición de esta energía. Solo se despertó una habilidad única. La habilidad de condensar permite a las especies de limo con dicha habilidad condensar su limo en formas más pequeñas. También permite la liberación de la habilidad para volver al tamaño natural del limo usando dicha habilidad. El sistema respondió antes de que Clark fuera a preguntar qué había sucedido. Sintió que esto era más que una increíble bendición del hueso de dragón. Le había permitido a Cream adquirir una habilidad que podía despistar masivamente a sus oponentes y hacerles creer que eran más débiles que ellos. Se darían pasos agigantados para protegerlos durante una pelea. La reacción de Cream fue lenta. Le estaba costando adaptarse a la habilidad así que tuvo que liberarla. Trabajaremos en entrenarlo después de que me ayudes a llevar a María a casa. Solo lleva a Liz en tu espalda mientras Debbie te ayuda a mantener el equilibrio. Una vez que estén en casa, miraremos el espacio de domesticación y veremos cómo es. La promesa de mirar el espacio de domesticación era todo lo que Debbie y Cream necesitaban como motivación. Afortunadamente, la noche avanzaba y la luna estaba saliendo. Ahora uno impidió que Clark llevara a María y a Liz directamente a la cama y la dejara dormir para recuperarse. Al dejarla, Clark se dio cuenta de que estaba cubierto de hierba, algo primero, y no olía muy bien. Su reacción inmediata fue ir a limpiarse. Estuve aquí esperando más que suficiente. Alexander estaba sentado ante el escritorio de la habitación de Clark. Su cara decía que estaba todo menos feliz. Una explicación. No sabía que vendrías, no deberías pasar por aquí ya que usé tu autoridad para salir de la academia y estaba abriendo mi espacio de domesticación. Clark enumeró las excusas una tras otra con algo de descaro. Acababa de regresar del área de baño de estudiantes y encontró a Alexander en su habitación. Era comprensible que no fuera el más acogedor.
Puede que te haya dado mi autoridad para dejar la academia, pero no puedes que. Alexander había comprendido lo último que Clark acababa de decir. No era algo que una persona normal diría casualmente. Por lo tanto, Alexander se apresuró a agarrar a Clark por los hombros para verlo más de cerca. Al sentir la energía alrededor de Clark, Alexander se dio cuenta de que abrir su espacio de domesticación no era una mentira. ¿Cómo lograste hacer esto? ¿Qué método? Deberían quedarte meses antes de que puedas siquiera acercarte a la capacidad de hacerlo. ¿Qué materiales usaste para causar esto? Las preguntas salieron de la lengua de Alexander en un frenesí mientras caminaba angustiado por la habitación. Simplemente estaba demasiado ahí para creerlo. Aquí, esta es una carta de un hombre llamado Spencer. Me dio un corazón de dragón zombie que usé como núcleo para mi espacio de domesticación. Usé muchos otros materiales relacionados con dragones y energía de muerte. Funcionó como pared. Todavía tengo que explorar el espacio, pero sé que soy demasiado débil para acceder a todo lo que puede hacer. Con más información, Alexander sintió que estaba nuevamente en shock. Entonces me contarás cada detalle. Me ocuparé de ese anciano yo mismo en otro momento. Él siempre fue alguien que sobornaba a la gente para que fuera a un calabozo. Es codicioso y... No importa. Solo explícame. Clark se vio obligado a explicar todo lo que pudo. Con Cream y Debbie a su lado, Clark volvió a mirar hacia el espacio de domesticación. Sintió que solo sentía una pequeña parte de ello. Había un pequeño cementerio con todos los materiales que había reunido creciendo. El área más grande a su alrededor parecía fuera de sus límites. Además de esto, Clark podía sentir más áreas bajo tierra e incluso en el cielo. El espacio de domesticación seguramente era vasto en comparación con lo que Clark se dio cuenta antes. Junto con esto, Clark podía sentir la energía del mundo siendo atraída hacia su espacio de domesticación. Era seguro que podría alimentarlo con más esencia de dragón y energías mortales. Solo era cuestión de conseguirlos. Los tendrás para descansar dentro de tu espacio de domesticación mientras meditas a partir de ahora. No pelees con nadie ni con nada durante 3 días. Esa es una regla. Debes familiarizarte con cómo fluye tu energía. Si la arruinas, perderás todo. Tu poder a las lesiones internas. Alexander dejó a Clark con esto antes de irse. Ese niño me pondrá en una tumba prematura. Pensar que tiene un espacio de domesticación con nombre. Es como yo. Murmuró Alexander mientras salía del dormitorio y la academia para dirigirse a la tienda de antigüedades que no tenía intención de visitar. Capítulo 80, después de esta semana. Siguiendo las órdenes de Alexander, Clark observó cómo tanto Debbie como Cream parecían derretirse en el aire. La sensación de que entraran en el espacio de domesticación era extraña pero cómoda. Clark podía sentirlos aún más cerca de él que antes, haciendo que sus energías fluyeran suavemente. Mientras existieron dentro del espacio de domesticación, Clark pudo mirar dentro de sí mismo y verlos. Pudieron explorar sus muchos aspectos y al mismo tiempo capacitarse. Era una manera ideal de fortalecerse sin necesidad de entrenar sus habilidades fuera del espacio de domesticación y potencialmente regalar cartas de triunfo. Sin embargo, la exploración fue lo primero. Debbie y Cream disfrutaron de la energía y la cercanía que sentían hacia Clark mientras estaban en el espacio de domesticación. Fue mucho mejor de lo que esperaban cuando Clark se lo explicó por primera vez. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no podían abrir los mausoleos con grandes puertas de piedra. No podían abandonar la zona estilo cementerio. No podían avanzar hacia el campo de hierbas y huesos. Los mantuvieron en un área más pequeña con mucha energía. Así que eso es lo que significa. Tengo que crecer para que puedan explorar más el espacio de domesticación para entrenar. La comprensión se produjo y le dio a Clark otra razón para esforzarse más allá de la fuerza que tenía actualmente. El usuario puede aumentar el espacio de domesticación al agregarle nuevos materiales y mayores cantidades de energía. La recomendación es hacerlo en las secciones como se explica en la misión. La información adicional del sistema hizo que Clark se sintiera más cómodo con lo que podía hacer para fortalecerse.
Como estaba limitado a no poder arriesgarse a pelear y abusar de sus habilidades con sus compañeros, Clark se sentó y comenzó a meditar. Ya no estaba muy cansado ya que sin querer había dormido todo el día. Ahora solo necesitaba esperar a que María despertara y podrían esperar a que la luna volviera a salir. Este sería el momento para que Lita absorbiera el aliento del dragón. Sentirse más cómodo con el espacio de domesticación resultó ser mucho más fácil de lo que Clark esperaba. Era como tener otro miembro que simplemente no había estirado en mucho tiempo. Esa fue la mejor manera de describirlo. En esencia, era natural que un domador tuviera un espacio de domesticación, aunque era poco común entre la población en general debido a la forma en que entrenaba la gente. No todos estaban destinados a ser los domadores de batalla que la academia estaba entrenando. Algunos se centraban en trabajos como construir casas, cocinar e incluso cultivar plantas. Era normal que no necesitaran un espacio para domesticarlos. Sin mencionar que algunos espacios de domesticación requerían métodos y materiales especiales para desbloquearse correctamente. Clarks fue un excelente ejemplo de esto. Cuando un suave golpe interrumpió su meditación, a Clark no le importó en absoluto. Sintió que solo podía acercarse hasta cierto punto con el espacio de domesticación que se había abierto dentro de él. Necesitaba tiempo para aclimatarse tal como Alejandro quería que lo hiciera. María estaba parada en la puerta esperando con Lit un poco a su lado. Tenía la cara un poco roja cuando Clark la miró por primera vez. Gracias, no necesitabas llevarme a la cama. El color rojo se hizo más intenso mientras María hablaba y se callaba. No iba a dejarte en el cementerio mientras me iba a descansar. Necesitabas dormir en una cama de verdad para recuperarte. Entrenaste muy duro. Clark extendió la mano y sonrió mientras acariciaba la cabeza de María. No estaba seguro de por qué había sentido tanta necesidad de hacerlo, pero se sentía bien. La reacción fue un rojo más intenso que floreció en las mejillas de María antes de que él diera un paso atrás y comenzara a alejarse. Tenemos que conseguir comida antes de que cierre el comedor. Sus palabras sonaron apresuradas ya que estaba tan nerviosa. Sin embargo, tenía razón. Muchas de las opiniones ya se les habían pasado por alto debido a su descanso y meditación separados. Solo sirvió para mostrar cómo se puede olvidar el tiempo cuando alguien tiene un objetivo claro frente a él. Espera, ustedes dos todavía están por aquí. Ralph era uno de los pocos estudiantes en el comedor. Estaba alimentando a su jabalí de pelo de acero con una mezcla de carne normal y virutas de hierro para ayudarlo a fortalecer su pelo. Había estado en la academia entrenándose él mismo en lugar de hacer cualquier otra cosa. Pensó que Clark y María habían abandonado la academia como lo hacían la mayoría de los estudiantes. No era anormal que los estudiantes solicitaran regresar a casa cuando ocurrían descansos como este. ¿Por qué? ¿Quieres ir a tener un combate en la arena? Sabes que todavía puedo vencerte. Clark sonrió. Sabía que se suponía que no debía entrenar y dejar que sus bestias usaran sus habilidades. Pero eso no significaba que considerara luchar contra Ralph como un entrenamiento. Ja. Sabes que te aplastaría. Nos estamos volviendo más fuertes también, ¿sabes? Quedé entre los 10 primeros en el último examen sin ningún daño real. Solo unos cuantos rasguños en la cara por esa estúpida baba de agua. La fanfarronería habría sido más impresionante si María y Clark no hubieran obtenido puntuaciones más altas. Sin embargo, existía la curiosidad de saber cómo Ralph había terminado entre los 10 primeros. Era un tipo de luchador brutal y precipitado. Ser capaz de luchar contra el viento y el agua debería haber sido difícil para él. Debería haber recibido mucho más que eso en daños. ¿Cómo llegaste al top 10 como Clark y yo? La inocente pregunta de María era pura curiosidad, sin embargo, Ralph sintió que se estaban burlando de él. No lo había hecho mejor que ellos. La molestia apareció en el rostro de Ralph antes de mirar a Clark y reírse. Estaba entrenando algunas de las técnicas de movimiento que vi en la biblioteca. El paso del jabalí furioso es perfecto para aplastar a los oponentes sin un rasguño. Ahora Ralph también llevaba guantes resistentes en las manos. Estaba claro que había decidido seguir las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, así como este paso de jabalí furioso. Así que tendrás que entrenar mucho más.
Eres un poco pequeño en comparación con tu jabalí. Es posible que necesites comer más para ponerte al día. Clark no pudo evitar burlarse más de Ralph. La cara de enojo que puso Ralph fue demasiado divertida. Solo espera. Después de esta semana vamos a hacer un torneo de clase. Todos pelearemos y tendrás que ser derrotado por mí. Clark no estaba seguro de dónde había obtenido Ralph la información. Su incredulidad era demasiado clara para que Ralph la notara. Simplemente pregúntale a los estudiantes de los grados superiores. Dijeron que después del primer examen comenzaron un poco de entrenamiento de combate y domesticaron la teoría del espacio. Pronto pelearemos entre nosotros. Con un resoplido, Ralph salió del comedor donde María y Clark comían. Si vamos a luchar, debería ser perfecto para nosotros acostumbrarnos a los cambios de fuerza después de esta semana. Clark en realidad se sentía emocionado de poder luchar contra otros después de que entrenaran más. Le daría una buena posición de donde se encontraba con su fuerza actual. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.